Noticias MBS con Carmen Aristegui. Bueno, pues entramos en la parte final de este programa, un programa que pone su mirada, desde luego, como todo el país debería ponerle la mirada al tema de la reforma laboral, porque van muchas cosas de por medio. Hay dos iniciativas preferentes, como se les llama, que envió Felipe Calderón ya en las postrimerías de su sexenio, y una de ellas tiene que ver precisamente con el tema, ni más ni menos que de lo laboral, con todo lo que implica y con la gran cantidad de cosas que se están discutiendo y que está en manos del Congreso precisamente resolver si aprueba en sus términos la reforma, si no la aprueba, si la modifica, como ayer anunciaba el PRI, que van a modificar cosas, sobre todo relacionadas con el tema de los sindicatos y algunas otras cuestiones del texto enviado por Calderón al Congreso para que lo apruebe en esta nueva modalidad legislativa, que es la iniciativa preferente. Es decir, que tienen un plazo corto y determinado para resolver si sí o si no, o de qué manera modifican las iniciativas enviadas por Felipe Calderón. Yo le agradezco mucho a dos personas muy relacionadas con el mundo de lo laboral en sus respectivos ámbitos. Carlos de Buen es abogado laborista, es parte de este despacho de primera importancia en México, del cual forma parte su padre, casi una leyenda en la materia, que es don Néstor de Buen, a quien le mandamos un saludo. Y Carlos, te agradezco que estés aquí esta mañana. Buenos días. Al contrario, un honor, Carmen, muy buenos días. Leímos con mucho interés, siempre lo leemos a don Néstor de Buen, muy interesante lo que escribió recientemente en La Jornada sobre el tema de los varios intentos de reformas laborales y particularmente donde ustedes han participado en los últimos años. Arturo Alcalde Justiniani, asesor laboral y especialista en la materia. ¿Cómo estás? Mucho gusto estar aquí. Gracias a los dos. Yo les propongo que para iniciar esta parte del programa recuperemos lo que conversamos en su momento en este mismo programa con Ernesto Cordero, senador de la República, presidente del Congreso, defensor de la propuesta que envió Felipe Calderón al Congreso en esta reforma o esta iniciativa de reforma laboral. Escuchamos. Aunque llegará la laboral también al Senado. Llegará la laboral al Senado. ¿Alguna opinión sobre el tema? Que ese es un debate amplio, ¿no? Mira, yo creo que hay que ser muy respetuosos. Está en la Cámara de Diputados. Yo creo que se va a discutir con mucha seriedad. Te diría en términos generales que me parece que brinda la posibilidad de que se generen empleos a muchos jóvenes y a muchas mujeres que en este momento difícilmente pueden acceder a un trabajo formal por las restricciones que existe, y lo cual me parece muy bueno. Y también todo el capítulo que ya mencionabas de transparencia y rendición de cuentas en las organizaciones sindicales de sindicatos de gobierno, pues también me parece un avance notable. Yo creo que si se analiza en conjunto estas dos iniciativas, pues puede ser uno de los paquetes en términos de transparencia y rendición de cuentas pues más importantes que se hayan discutido en el Congreso en los últimos años. Bueno, este fue lo que nos dijo Ernesto Cordero brevemente, porque en realidad no abordó demasiado sobre la reforma laboral hasta que llegue al Senado, pero dio este mensaje, digamos, ¿no? Como quien va a defender desde el Senado lo que ahora está discutiendo o tiene que discutir la Cámara de Diputados. Y es, digamos, el tipo de discurso que se tiene para favorecer una reforma laboral como la que plantea Felipe Calderón. Carlos de Buen, ¿frente a qué estamos? Antes de que nos den su opinión sobre qué pasa con la reforma, ¿qué dice la reforma esencialmente? ¿Cuáles son los puntos centrales de lo que se está proponiendo legislar? Bueno, podríamos dividirla en diferentes aspectos. Desde luego una gran flexibilidad, de pronto excesiva en cuanto a contratación de trabajadores, inclusión de modalidades como el contrato de capacitación, el periodo de prueba o contrato a prueba, flexibilidad para que el patrón pueda modificar las actividades del trabajador en forma unilateral. Y bueno, dentro de esta parte, las relaciones individuales, para mí, sin duda alguna, lo más grave y vergonzoso es que está legitimando lo que hoy es un fraude, que es bajo la idea del outsourcing, pero lo que pasa es que el outsourcing no podemos calificarlo per se como una actitud indebida, porque siempre ha habido prestaciones de servicios o generación de bienes por fuera de la empresa, pero lo que desde hace algunos años ha proliferado en nuestro país es que se utilice para imponer como aparente patrón a quien en realidad no lo es. Y la Corte y los colegiados han ido avanzando muy poco a poco, estableciendo las verdaderas responsabilidades de quien recibe los servicios, y en este caso la propuesta de reforma dice que quien manda no es el patrón, y ese es un tema sumamente grave. ¿Eso dice?
Eso dice el artículo 15A, si me permites, dice: el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista o subcontratista ejecuta obras o presta servicios con trabajadores bajo su dependencia, y aquí viene la parte interesante, a favor de otra persona física o moral que resulta beneficiaria de los servicios contratados, la cual fija las tareas a realizar y supervisa el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Entonces, la subordinación, que es la característica esencial de la relación laboral, ahora ya no la tiene el patrón, sino este beneficiario. Es quien manda, es quien se beneficia y está liberado de responsabilidades patronales. Es vergonzoso. Arturo Alcalde Justiniani, ¿qué ves tú en la propuesta, en la iniciativa? Yo creo que, como señalaba Carlos, se podría dividir en varios aspectos, uno en el tema individual, otro en el tema colectivo, quizá un tercero en el tema procesal. Salud. Gracias. En el tema individual está, en primer lugar, este tema de la subcontratación. En segundo lugar, el tema de los salarios caídos. O sea, ellos plantean que como hay mucha lentitud en los juicios, duran 4 o 5 años, entonces hay que restringirle a los trabajadores la percepción de salarios caídos, no resolver el tema de la justicia, que eso sería lo ideal, no cambiar el modo para que duren un año, sino que nada más los trabajadores carguen con esa lentitud. Está el tema del contrato por horas, en lo individual como platos fuertes, digamos, que afectan mucho a los trabajadores, y yo diría que al modelo laboral. Y en el tema colectivo están restricciones al derecho de asociación y de contratación colectiva, pero restricciones impresionantes, a pesar de que frente a la opinión pública se ha hecho una campaña en la que se hace aparecer como si defendieran el voto secreto, la transparencia, la rendición de cuentas, que mucha gente que nos escucha tiene esa idea, porque esa es la operación pantalla, ¿no? En el fondo, restringen brutalmente el derecho de asociación por la vía de mecanismos nuevos que establecen, de tal manera que los trabajadores no puedan dejar el sindicato que el patrón les impuso desde el principio. Y en el tema procesal, que lo ideal hubiera sido, realmente una noticia maravillosa, que dijera el presidente de la República: señores, como en todo el mundo vamos a tener una buena justicia efectiva a través de jueces imparciales. No, mantienen las juntas con todos sus vicios, prácticamente las jubilan y les dicen: bueno, ustedes ahí van a seguir aguantando, y lo único que yo quiero salvar, dice la iniciativa, es a los empresarios, de tal manera que a los trabajadores únicamente, en el mejor de los casos, si ganan el juicio y si aguantan ahora van a ser de 5 a 7 años seguramente, máximo se les pagará un año de salarios caídos. Hay una parte que Felipe Calderón ha destacado incluso en sus discursos. Esta semana, en la Semana de la Transparencia, salió en defensa de la reforma laboral, de su iniciativa, y destacó una parte que tiene que ver con las cuotas, describiendo cómo en México los sindicatos reciben sin más las cuotas de los trabajadores, a quienes las empresas les retiran de sus propios salarios o sueldos las cuotas que se entregan directamente sin más trámite a los sindicatos. No lo parafraseo, lo escuchamos directo y regreso con ustedes. Esto dice Calderón en esta parte de lo que defiende en su iniciativa. Las cuotas son parte del salario de los trabajadores y hay un mínimo derecho a conocer el destino puntual de esas cuotas sindicales. También se busca facilitar a los sindicatos el cumplimiento de sus obligaciones ante las autoridades laborales, y algo muy importante, prevé que la elección de las directivas sea mediante voto libre, directo y secreto. De esta manera se busca fortalecer la democracia y la transparencia de las organizaciones gremiales. Bueno, esto dijo Calderón. ¿Qué dices, bueno, Carlos de Buen? Parece que los sindicatos se convirtieran de pronto en una entidad pública, y no lo son. El sindicato es una forma de asociación, como podemos hablar, quizás la más semejante, la sociedad civil o la asociación civil, que no persigue fines de lucro, y en ese sentido a quien debe rendir cuentas el sindicato es a sus miembros. Y para poder determinar que no se descuenten cuotas a los miembros de los sindicatos, pues debería ser una decisión de ellos, de la asamblea o de una instancia de vigilancia interna, pero no una decisión que se imponga por parte de la ley. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que más del 90% de los contratos colectivos que tenemos en México son contratos hechos a espaldas de los trabajadores, en donde no hay cuotas. ¿El cuánto? Más del 90%, según una investigación que hizo el doctor Alfonso Bouzas en el Distrito Federal. No tenemos por qué pensar que las cosas cambien mucho fuera del Distrito Federal, el fenómeno es el mismo en toda la República. Entonces estos contratos no hay cuotas. El patrón le paga directamente al líder sindical. Los trabajadores muchas veces ni siquiera saben que hay un contrato colectivo,
que no hace Pero más que se repetir toma, la a ver, ley. el tema que dice Calderón es, se toman ese dinero de los salarios y sueldos de los trabajadores. Bueno. Aún sin su conocimiento, bueno, desde luego consentimiento no, y a veces sin su conocimiento. No, directamente no. Es decir, indirectamente sí, porque es un costo laboral, y lo que vaya a dar al líder sindical y todo eso, pues se lo están quitando a los trabajadores. Exacto, Eso. pero el tema es, se les quita automáticamente y no hay en consecuencia por lo menos una rendición de cuentas de ese dinero que es de los trabajadores, que se remite automáticamente a los sindicatos. Bueno, la ley vigente dice, y es una imposición bastante severa, el problema es que no se cumple, pero dice que las directivas de los sindicatos deben rendir cuenta pormenorizada del patrimonio del sindicato a la asamblea cada 6 meses, por lo menos. ¿Y Eso sucede? ya lo dice la ley. ¿Y sucede? No sucede, pero entonces, ¿para qué ponemos obligaciones más estrictas o menos estrictas que tampoco se van a cumplir? Arturo, alcalde. A mí todo este capítulo de voto secreto, transparencia, rendición de cuentas, la verdad me gusta, pero estoy totalmente de acuerdo en la idea gusta? me gusta. O sea, me la parece, reforma tiene muchas cosas. ¿Esta te gusta? Me gusta esta parte de que se hable de voto secreto. Lo que no me gusta es que es parcial y engañoso, porque por un lado hablan de transparencia y rendición de cuentas y por otro lado lo cierran de manera absoluta. Eso es muy importante, esta trampa que plantea, porque es la operación pantalla, es propaganda. En primer lugar, porque lo van a ceder, ya lo han dicho varios diputados, estamos dispuestos a cederlo siempre y cuando nos den algo a cambio. Bueno, lo que estamos, ni tanto. Porque hay dos declaraciones, deja que te interrumpa, perdóname, porque valdría la pena aquí precisamente lo que estás diciendo, recuperar lo que dijo tanto Pedro Joaquín Coduel como presidente del PRI, que dice vamos a modificar cosas de la reforma, y lo que dicen los sindicatos. Isaías González Cuevas de la CROC, que ahora reaparecen los dinosaurios del sindicalismo mexicano en una actitud de defensa de pues esto que se considera pues los privilegios de los sindicatos, que desde luego es un tema. La reacción de la CROC, la reacción de la CTM, lo que dice Gamboa Pascoe, este tipo de reacción hace suponer que por lo menos en una parte de la reforma se está tocando una fibra relevante en un tema que no se puede soslayar, que es gravísimo, que es lo que sucede en México con los sindicatos. Déjenme escuchar a Pedro Joaquín Coduel y a Isaías González y regresamos contigo, Arturo. El PRI está a favor de una reforma laboral, seguramente vamos a requerir hacerles cambio a la luz de lo que han manifestado varios dirigentes del movimiento obrero y también las observaciones que hemos recibido de las organizaciones empresariales. Me parece que hay condiciones para sacar un proyecto que tenga el aval de ambos factores y que ayude mucho a la productividad y al empleo en nuestro país. Como la otra, es la misma que presentaron. ¿Ustedes se acuerdan la otra que presentaron en 2010? Es la misma, y llegó muerta. Y ahí en el Congreso acordamos de que esa no pasaría y que haríamos unas consultas para conocer la opinión del sector productivo, que es una de las opiniones más valiosas para aprobar la Ley Federal del Trabajo. No va a caminar, así que bueno, pues eso lo tenemos seguro. Los compañeros ahí, los diputados, están muy conscientes de que no se va a permitir vulnerar estos derechos individuales de los trabajadores y que bueno, pues ellos van a tomar esa decisión en conjunto y que ahí todos estamos unidos, todo el movimiento obrero está unido, ¿verdad?, en contra de esta iniciativa que quiere individualizar, pulverizar al movimiento obrero. Bueno, pues ahí está parte de lo que dicen Arturo, alcalde Giustiniani. Sí, el punto de la democracia sindical ha sido una carta de presentación de la reforma y señalábamos que no es serio esa propuesta, en primer lugar porque no coincide con la conducta que ha tenido este gobierno y los gobiernos panistas que han estado totalmente en contra de la democracia sindical en lo concreto. En segundo lugar, porque si vemos la reforma de manera integral, por un lado decíamos habla de voto secreto y transparencia, pero por el otro lado cierra la contratación colectiva. Recordemos que en nuestro país la gente se afilia a un sindicato no porque va y toque las puertas de una asociación, sino porque entra a trabajar a una empresa y ahí es donde lo afilian. Entonces, ¿qué es lo que dice la reforma? El contrato colectivo lo va a decidir el patrón y no te vas a poder salir. Pero también creo que lo están utilizando como una moneda de cambio, si no, veremos. Van a ver en los próximos días, porque ya decíamos, algunos panistas lo han anunciado en términos de decir, bueno, es negociable, o sea, ellos entienden esto como una negociación de un contrato colectivo, avientan el tema de la democracia y la transparencia para obtener lo que en el fondo buscan, que es
los reclamos de la Confederación Patronal de la República Mexicana. O sea, el PAN aquí, el presidente, la está haciendo como representante del sector empresarial. Yo creo que eso ha sido lo más indignante, que hubiéramos esperado una propuesta para todos, para el modelo, que utilizara la experiencia internacional, que atendiera los viejos reclamos, que le han dicho queremos otra justicia, queremos que los contratos colectivos se voten, queremos en realidad una democracia sindical para tener una concertación legítima, responsable, productiva, pero no van por ahí. Entonces creo que es parte de un juego y mal haría nuestros oyentes irse con la finta de esta oferta de democracia sindical, que veremos si lo sostienen o no. Veremos si lo sostienen o no, Carlos, Arturo. Bueno, pues entramos en la parte final de esta conversación. Seguiremos en contacto, si me lo permiten, porque la discusión tiene que ser muy rápida. Bueno, está por razones de la iniciativa preferente, y bueno, pues veremos a qué se refiere el PRI cuando dice que le modificarán cosas, que están por una reforma laboral, pero que le modificarán cosas. Si nos atenemos, Carlos, para cerrar, a las declaraciones de los sindicatos cercanos al PRI, la CTM, la CROC, etcétera, literalmente que han dicho no pasarán, pues podemos ver a un PRI que diga sí en una parte y no a esta parte de los sindicatos y de la transparencia y la democracia sindical, que es lo que está echando por delante Calderón. Sí, ¿Y entonces qué va a quedar? Un peligro muy grave es que sí protege el PRI a sus líderes sindicales, aunque hoy no sé a cambio de qué los proteja. Antiguamente le daban votos, hoy no le dan ningún voto. ¿No piensa lo mismo Gamboa Pascoe? No, bueno, seguramente, pues de modo que acepte lo contrario, pero y a cambio de eso suelten la parte, digamos, individual del contrato a prueba y de la limitación de los salarios caídos a un año, sin ninguna responsabilidad del Estado. Las juntas de conciliación pueden seguirse tardando 4, 6 o 10 años, pero los salarios caídos se van a acordar al año. Entonces, me parece que hay un problema de monedas de cambio donde el PRI salga a defender la gestión de sus sindicatos y de los no representativos, porque hay algunos que sí lo son, pero son excepcionales, y entonces se mantenga toda la estructura corporativa a nivel sindical y se desproteja abiertamente a los trabajadores en lo individual, que es lo que quiere el sector patronal. Quiere poder contratar libremente a los trabajadores, poder despedir libremente a los trabajadores. Por ejemplo, cosas que pasan bastante inadvertidas. El salario mínimo en la Constitución es familiar, y ahora en el proyecto le quitan el tema familiar. Ahora debe servir para el trabajador, pero ya no para la familia del trabajador. Son detallitos muy ligeros, muy ligeros en la lectura superficial, pero cuando uno repara dice, qué bárbaro, aquí hay una cuestión realmente de una gravedad enorme, además de inconstitucional también, pero mantienen las estructuras corporativas de la Comisión de Salarios Mínimos, que siempre ha sido un buen instrumento de la Secretaría de Hacienda para evitar inflación a través del viejo discurso de mantener los salarios por los suelos. Todo esto, insisto, es un tema vergonzoso, es una gran desprotección a los trabajadores, y a cambio de ello, pues probablemente simplemente mantengan las estructuras sindicales que también le han venido a los patrones, ¿no? Porque ellos son los que pagan la corrupción de todos estos líderes y estos contratos de protección. Pues Carlos de Buen, Arturo, alcalde Justiniani, les agradezco mucho a los dos que hayan venido para hablar de este tema, que por supuesto tenemos que seguir muy de cerca en los próximos días y horas, porque efectivamente hay un plazo legal que se termina próximamente para saber qué resuelven de esta, que es una de las dos iniciativas enviadas por Calderón al final de su sexenio. Estaremos en contacto y les agradezco mucho a los dos que hayan estado por aquí. Gracias, Carlos, y gracias, Arturo. Arturo, alcalde Justiniani, y Carlos de Buen en este programa. Noticias MBS con Carmen Aristegui.